Bien, tengan muy buenos días, estimados estudiantes del primer año de secundaria. Vamos a empezar con el primer tema de la segunda unidad. En este caso corresponde al tema de estados y cambios de la materia. De aquí al finalizar el video también les pediría que estén atentos a ciertas recomendaciones y a ciertas instrucciones que se les va a dar respecto a cómo vamos a llevar de aquí en adelante lo que es la segunda unidad, ¿no? Entonces, empecemos dando una breve introducción ya para avanzar con lo que es el tema, que desde que hablamos de lo que es la materia, estuvimos hablando que la materia está en constante cambio, está en constante transformación. Y esto depende, va de acuerdo también a lo que es el principio de conservación de la materia, principio de conservación de la materia. ¿Qué nos dice ese principio o esa ley? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Recordemos, ¿quién fue quien dio ese principio o esa ley? Antonio Laurent de Lavoisier. Recordemos ese nombre porque es el padre de la química moderna. Entonces, recordemos esos aspectos que ya los hemos visto anteriormente en la primera unidad. Entonces, para hablar primeramente de lo que son los estados de la materia, entonces vamos a identificar a cada uno de los estados de la materia. ¿Cuántos y cuáles son los estados de la materia? Actualmente se describen varios estados de la materia, pero dentro de los más conocidos y los cuales corresponden al prospecto del temario con respecto a química, vamos a hablar de 4 estados principales de la materia. Entonces, en esos estados, ¿cuáles son? Son el estado, los más conocidos, sólido, líquido, gaseoso y el estado plasmático. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver las características que presentan cada uno de estos estados de agregación. Vamos a ver sus características y vamos a ver también lo que corresponde a su estructura. Vamos a empezar con el estado sólido. ¿Cuáles son sus características que presenta el estado sólido o un cuerpo sólido? Entonces, primeramente tenemos que saber que esas características son: 1, que no se puede comprimir; 2, que sus moléculas están fijas, o sea, su forma, sus moléculas al estar fijas van a tener una forma y un volumen constante, o sea que no va a cambiar ni su forma ni su volumen. Por eso un cuerpo sólido no puede comprimirse, ya que sus moléculas también se van a encontrar fijas y unidas, no se pueden comprimir. Y esto ya va de acuerdo a lo que vamos a ver. Dentro de un cuerpo sólido vamos a ver que hay fuerzas que interactúan entre ellas, que van luchando unas con otra. A estas fuerzas las vamos a conocer como las fuerzas de atracción y a las fuerzas de repulsión. Son conocidas también como fuerzas de atracción o fuerzas de cohesión. Recordemos que la cohesión es la atracción de moléculas de un mismo cuerpo. Entonces, al ser las fuerzas de atracción mayores que las fuerzas de repulsión, la estructura de un cuerpo sólido va a generar que sus partículas estén fuertemente unidas. Ya sabemos que las fuerzas de atracción son mayores, están totalmente unidas, muy fuertes, ocupando posiciones fijas. Al decir que están ocupando posiciones fijas, perdón, eso quiere decir que no se pueden mover ni siquiera 1 milímetro más allá del espacio que ocupan. Por eso decimos posiciones fijas. No se pueden mover. En este caso si quieren hacer algún tipo de movimiento, se va a decir que solo pueden vibrar alrededor de estas posiciones. Solamente pueden vibrar, no pueden moverse en este caso. Ahora, el estado que por lo contrario es totalmente diferente al estado sólido. En este caso estamos hablando del estado gaseoso o de un cuerpo en forma de gas. ¿Qué características tiene? Este es todo lo contrario, dijimos. Entonces, si el sólido no se puede comprimir, el gas es altamente comprensible. Se puede reducir su tamaño y eso corresponde también a una de las propiedades particulares que vimos anteriormente, que eran la propiedad de la comprensibilidad y que también posee la propiedad de la expansibilidad. Eso lo vimos anteriormente en la primera unidad, recordemos, ¿no?
¿Qué otra cosa? Si el sólido tiene una forma y volumen constante, el gas va a tener una forma y volumen variable. Eso quiere decir que van a adoptar diferentes formas y van a ocupar o van a tener un volumen también muy variable. Y en este caso va a ser también lo contrario. Con respecto a las fuerzas que interactúan dentro de las moléculas de un gas, van a ser totalmente contrarias. En este caso vamos a decir que las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción o cohesión. En este caso, estas fuerzas van a estar en un constante movimiento de un lado para otro, de arriba hacia abajo, más o menos algo así como ustedes a la hora del receso, ¿no? Uno se va para arriba, otro se va para abajo, uno se va al baño, otro se va al kiosco. De la misma manera, exactamente se comportan las moléculas de un gas, totalmente disparejas. Cada una hace lo que quiere, se va para un lado, para otro. Son rebeldes estas moléculas. Entonces, vamos a tener en ese caso que las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción. Y al generarse esto, también su estructura va a generar que sus partículas prácticamente, como yo le dije, sean independientes, no están para nada unidas. Cada uno va a hacer lo que quiere, como dijimos, ¿no? Y si cada molécula es independiente, entonces se mueven continuamente y son desordenadas. Justamente eso me refería como a lo que decía cuando salen a la hora de receso, ¿no? Listo, entonces. Y por último, en este caso, por lo menos hablando en esta diapositiva, vamos a ver a un estado que se encuentra en el intermedio de ellos dos, que es el equilibrio entre estos estados de agregación, que es el estado líquido. ¿Qué características posee? Una, que tampoco se puede comprimir, no se puede comprimir o es ligeramente comprensible. Entonces, el estado líquido es ligeramente comprensible, o sea, no se puede comprimir grandemente, pero sí ligeramente. Es un poco comprensible, no es tan comprensible. ¿Qué otra característica tiene? Que va a tener una forma variable. Vamos a decir que en estado líquido tiene una forma variable. ¿Por qué? Porque va a adoptar la forma del recipiente que va a contener este líquido. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una botella, entonces el líquido va a tener la forma de esta botella. Si en el caso por aquí tenemos, a ver, en el caso tenemos esta forma que es la de aquí de una colonia, el líquido que está dentro va a tener la forma de este recipiente. Entonces va a tener una forma variable, pero sí va a tener un volumen definido o constante. Entonces ahí está, ¿no? Decimos que es un estado intermedio entre el sólido y el gas, que tiene una forma variable, como dije, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Acuérdense, no se olviden también de tener su alcohol a la mano siempre. Y también no se pueden comprimir o son ligeramente comprensibles. Entonces, recordemos eso. Hay literaturas que nos dicen que no se puede comprimir y hay otras que nos dicen que son ligeramente comprensibles. Y si tú quieres ponerlo en práctica, entonces, por ejemplo, pon agua en una bolsa y trata de comprimirlo. Vas a ver que ligeramente se puede comprimir, pero no tanto. Entonces, tú puedes experimentar de esa manera, ¿no? Y probar eso. Ahora, lo que sí decimos que sí tiene un volumen constante, su volumen no cambia. Su forma sí va a cambiar, pero su volumen no va a cambiar. Y en cuanto a esto, vamos a decir que, como dijimos que estaban en equilibrio, aquí vamos a hacer una pequeña corrección, a ver. Bien, ya corregimos esta parte, aquí llevo una pequeña corrección a la hora de hacer la diapositiva. Ahora, bueno, ahí ya está corregida. Bien, entonces aquí vamos a decir que las fuerzas de atracción están en igual de condiciones que las fuerzas de repulsión. Por eso dijimos que es un estado intermedio, es un estado donde se encuentra equilibrado, ¿no? Ahora, al estar en igual de condiciones, vamos a ver que su estructura
sus partículas van a tener una distancia entre ellas, pero no van a ser distancias tampoco muy grandes. O sea, van a ser igualmente, vamos a hablar de distancias medias, o sea, que no son distancias como en el estado gaseoso ni en el estado sólido. Por ejemplo, en el estado sólido dijimos que están ahí muy unidas. En el estado gaseoso que están totalmente dispersas. Y en el estado líquido digamos que están de esta manera, no tan juntas, o sea, no se llegan a chocar como en el estado sólido, pero tampoco están tan separadas. Por ejemplo, aquí vamos a tenerlas, miren. Aquí podemos ver claramente las partículas. Miren, acá las partículas en estado sólido, como dijimos, poseen posiciones fijas. Y en el caso que deseen moverse, solamente pueden vibrar. Si se dan cuenta, solamente estas moléculas están vibrando en la misma, exactamente en la misma posición. O sea, no se pueden mover. ¿Qué otras decíamos? Que recordemos, ¿qué más decíamos? Forma y volumen definido. Fuerzas de atracción mayores que las fuerzas de repulsión. El estado que es totalmente distinto, acá tenemos el estado gaseoso, aquí se van a acordar a ustedes cuando salen al receso, ¿no? Miren, uno disparado, uno por arriba, otro por abajo, uno a la derecha, otro a la izquierda, uno que quiere quedarse en el salón, otro que quiere salir, así. Cada quien hace lo que quiere. Entonces ahí tenemos las moléculas de un gas. Y en el estado líquido, como les decía anteriormente, ¿no? Sus moléculas no se encuentran ni tan separadas, ni a la vez tampoco se encuentran tan juntas. ¿Qué más podemos decir de estos tres estados antes de pasar al estado plasmático, que es el cuarto estado? Que en el estado sólido vamos a tener dos tipos de sólidos, los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. ¿Cuáles son los sólidos y cristalinos y cuáles son los amorfos, profesor? No, yo no sé, entonces te explico. Los cristalinos son aquellos sólidos que tienen formas geométricas, tienen formas geométricas definidas. Y en cambio los amorfos son aquellos que no poseen formas geométricas definidas. Mejor dicho, no poseen formas definidas. Los cristalinos sí tienen una forma geométrica totalmente definida. Y de igual manera tenemos dos tipos de líquidos. Los líquidos miscibles, que son aquellos líquidos que se pueden mezclar. Por ejemplo, un ejemplo más común que podemos dar es el ejemplo del agua con el alcohol. Son líquidos que se pueden mezclar. Y tenemos los líquidos inmiscibles, aquellos líquidos que no se pueden mezclar. Aquí, por ejemplo, el ejemplo más claro también que podemos poner es la mezcla de agua con aceite. Estos no se van a mezclar. Y el último estado de la materia, en este caso, hablando de los cuatro, recordemos que si ustedes se ponen a investigar más, hay más estados de la materia, hay más estados de la materia. Vamos a encontrar, por ejemplo, por ahí el estado coloidal, el estado de fusión punto cero, y hay otro tipo de estados que si ustedes se ponen a investigar, están descubriendo o están tratando de categorizar a otros estados de la materia. Pero los cuatro principales que nosotros vamos a ver son líquido, sólido, gaseoso y plasmático. Ahora, ¿qué podemos decir del estado plasmático? Que es el estado más abundante del universo, no de la Tierra, del universo. Ha venido en preguntas de examen de admisión por ahí. No, estado más abundante de la Tierra, o perdón, es el estado más abundante de la Tierra. Unos marcaban plasma y no era plasma. Para que sea plasma tiene que decir es el estado más abundante de todo el universo. ¿Qué características posee? Miren, si en el estado gaseoso las moléculas se encontraban dispersas, en el estado plasmático las moléculas van a moverse aún 100 veces más de lo que se movían en el estado gaseoso. ¿Qué digo 100 veces? Más de 1000 veces incluso. ¿Y qué genera esto? Que al moverse tan rápido, tan pronto estas moléculas van a desprender muchas veces se les va a desprender ciertos electrones o ciertas partículas subatómicas o perderse ciertos electrones. Por eso ya estos dicen son altamente
ionizados. ¿Qué quiere decir esto? Que son partículas, algunos han perdido electrones, han dejado salir electrones y otros han podido capturar esos electrones que se encontraron en el camino, como están totalmente moviéndose. Imagínense una piñata, cuando todos se avientan, ¿no? Uno quiere jalar un dulce, otro quiere jalar otro. Algunos por estar jalándose o moviéndose tan rápido van a perder dulces, pero otros sí pueden coger esos dulces. Hay otros que van a perder dulces y hay otros que sí van a poder obtener esos dulces. De igual manera aquí hablamos en el estado plasmático. Van a haber átomos que van a ganar electrones y hay otros que van a perder electrones al estar moviéndose a velocidades muy grandes. Por eso decimos que son altamente ionizados, debido a lo que me dicen acá, al estado de agitación de estas moléculas. Están totalmente, pero disparadas, por así decirlo, ¿no? Es mucho más, su movimiento es mucho más grande que en el estado gaseoso. ¿Qué otra característica posee? Que se va a encontrar a más de 10.000 grados centígrados, incluso muchas veces más se va a encontrar a 50.000 grados centígrados o más. Por ejemplo, ¿dónde lo vamos a encontrar? Por ejemplo, en el Sol, las estrellas, en el núcleo de la Tierra, en lo que podemos saber en esta imagen que se le considera el cinturón de Van Allen, que es en el cinturón de Van Allen es aquí donde se concentran las radiaciones electromagnéticas que desprende tanto nuestro planeta como las que llegan también del Sol y están chocando unas con otras. Y ahí se van a formar ciertos iones en forma de plasma. Y de manera artificial, porque también podemos encontrar el plasma de manera artificial, lo podemos encontrar en los fluorescentes, en lámparas, en las soldaduras. Esas máquinas para soldar también son a grandes temperaturas. Ahí podemos encontrar el plasma de forma artificial, ¿no? Entonces, ahí tenemos los 4 estados de la materia principales que hemos visto. ¿Qué más? Ahora vamos a ver los cambios de estado. Vamos a ver cuáles son los cambios de estado. Y con esto ya estaríamos acabando. Vamos a tener del estado sólido a líquido, líquido a gas y del gas a plasma. Y viceversa, ¿no? Entonces vamos a tener el primero. De sólido a líquido se le va a llamar fusión. De sólido a líquido se va a llamar fusión. De líquido a gas, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar gasificación. Aunque también tenemos, y en su módulo está, y justamente de aquí voy a entrar a lo que son las indicaciones, porque vamos a trabajar con lo que es el módulo, y todo lo que yo estoy hablando aquí, lo van a poder encontrar en su módulo, sino que acá, por ejemplo, ya yo me estoy extendiendo un poco más, puedo agregar más cosas, que también ustedes las pueden agregar en su módulo. Ya, de aquí voy a dar instrucciones con respecto a eso, ¿no? Pero justamente hablaba en esta parte de que vamos a encontrar, y gracias que también lo detallé en su módulo, que vamos a encontrar de líquido a vapor. Cuando es vapor, se va a llamar vaporización o ebullición en ese caso. Pero aquí estamos hablando de gas, por eso le llamamos gasificación. Y también vamos a tener de gas a plasma. Cuando pasamos de gas a plasma se va a llamar ionización. Y de plasma a gas se va a llamar desionización. Así de simple, ¿no? Miren, uno ionización y el otro desionización, lo contrario. Ahora, de gas a líquido, ¿cómo se llama llamar de gas a líquido? En este caso, se va a llamar licuación o condensación. Repito, licuación o condensación. A ver, aquí creo que le estoy tapando yo. Si no me voy a cuenta. Entonces ahí tenemos licuación o condensación. Y de líquido a sólido, ya todos lo conocen, la solidificación. Ahora vamos a tener también ciertos cambios que son, de repente, son un poquito más bruscos o van a ser un poquito más drásticos, ¿no? Por ejemplo, como son el cambio de un sólido a un gas y de un gas a sólido directamente, sin pasar por el estado líquido. Hay materiales y hay sustancias que pasan de sólido a gas y de gas a sólido directamente, sin pasar por el estado líquido. ¿Cuáles son? Veamos esos, ¿cuáles son?
Entonces vamos a tener de sólido a gas, se le va a llamar sublimación directa o sublimación progresiva. Y de gas a sólido, entonces más o menos razonemos, si acá es directa, lo contrario sería sublimación indirecta. Y si arriba es progresiva, acá sería regresiva. Entonces ahí tenemos, miren, sublimación regresiva, sublimación indirecta, y también tenemos dos nombres muy importantes, que son la deposición y compensación. Entonces tenemos, miren, hay varios nombres, ¿no? Si te olvidas de uno, ya te acuerdas del otro. Entonces tienes varias posibilidades. Entonces, hasta aquí estaríamos acabando lo que es el tema de hoy. Con respecto a cómo vamos a seguir trabajando en esta unidad, vamos a trabajar ahorita sí en esta unidad, sí vamos a trabajar con su módulo. Por eso este es el tema que corresponde a lo que está en su módulo. La otra semana, ¿qué vamos a hacer? A través de Zoom vamos a resolver las preguntas que están en su módulo, vamos a resolver juntos. Y ya posteriormente también estaré dejando el video para que la siguiente semana nuevamente respondamos las preguntas de su módulo juntos. Ustedes ya vayan desarrollándolos y después a través de Zoom vamos a interactuar para ver si ustedes han hecho correctamente o no sus respuestas. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Y de aquí en adelante, cualquier duda, cualquier consulta, van a poder seguir escribiendo al WhatsApp o van a poder seguir llamando. Pero de aquí en adelante ya se va a hacer en el horario que se ha establecido. Que por ejemplo, si con ustedes a mí me toca los miércoles, ustedes me van a poder llamar o escribir para que yo les atienda. Solamente les voy a poder atender ese mismo miércoles de 6 a 7 p.m. Recordemos que en la primera unidad, muchos ya saben, yo les he contestado y les he escrito en el momento que me han hablado, ahí yo les he contestado, ya sea por WhatsApp o ya sea por llamada. Haya sido de las 6 de la mañana o hasta las 2 de la madrugada que me han escrito, me han hablado, yo les he contestado. Así que por esta vez ya vamos a trabajar mejor en ese horario. Ya varios que espero que entiendan a qué se debe. Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar y eso sería todo. Muchas gracias, chicos. Bendiciones.